Anatomía e histología básica cardíaca. Empezaremos hablando del pericardio. El pericardio es una membrana de naturaleza fibrocerosa que va a envolver el corazón y aparte de su pedículo. Está conformada por el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Como podemos ver en la imagen, el pericardio seroso es más externo y también más grueso y resistente. Se va a insertar por arriba en los grandes vasos y por abajo en el centro frénico del músculo diafragma, pero no va a llegar a cubrir la cara diafragmática del corazón. Mientras que el pericardio seroso es más interno, delgado y delicado, y va a poseer dos hojas continuas, una hoja parietal que va firmemente adherida a la cara interna del pericardio fibroso y una hoja visceral, denominada epicardio, que va adherida firmemente al parénquima cardíaco o miocardio. Entre estas dos hojas vamos a encontrar lo que es el espacio pericárdico, que va a contener líquido pericárdico. Su inervación. El pericardio fibroso y seroso parietal va a tener una inervación sensitiva somática dada por los nervios frénicos y va a estar irrigado en un 80% por las arterias torácicas internas y en un 20% por la tercera porción de la aorta. El pericardio seroso visceral va a estar inervado por el plexo cardíaco y su irrigación va a estar dada por las arterias coronarias. El corazón. El corazón es un órgano músculo membranoso que va a ocupar el mediastino medio. Tiene forma de una pirámide triangular, con su vértice o ápex orientado hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante, al cual lo podemos ubicar en el quinto espacio intercostal izquierdo a 8 o 9 centímetros del borde del esternón o la línea medio clavicular. Es de consistencia firme, color rojizo, y en el hombre va a pesar 270 gramos aproximadamente y 260 gramos en la mujer. Sus dimensiones son de la base al vértice de 12 centímetros, tiene un diámetro transversal de 8 o 9 centímetros y un diámetro anteroposterior de 6 centímetros. Las cavidades. El corazón va a poseer 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha y una izquierda, que vienen a ser cámaras de volumen, y 2 ventrículos, uno izquierdo y uno derecho también, que vienen a ser cámaras de presión. La morfología externa. En el corazón se van a describir 3 caras. Una cara anterior o esternocostal, que está formada principalmente por el ventrículo derecho, pero también se observan partes del ventrículo izquierdo y de la aurícula derecha. Así también observamos los surcos aurículo-ventricular derecho y el interventricular anterior. La segunda cara es la cara pulmonar o la cara izquierda, que es la más convexa y va a estar formada principalmente por el ventrículo izquierdo, pero se observa también parte de la aurícula izquierda y por ello del surco aurículo-ventricular izquierdo. La tercera cara es la cara diafragmática o inferior, que es básicamente plana, formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Se observa también el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava inferior. En esta zona vamos a encontrar que confluyen los surcos aurículo-ventriculares derecho e izquierdo con el surco interventricular posterior en una zona llamada crus cordis o cruz del corazón. Su morfología interna. Primero hablaremos de lo que es la aurícula derecha. En la aurícula derecha se van a describir 6 paredes, ya que presenta una forma cúbica, y su grosor va a ser de aproximadamente 1 a 1.5 milímetros. Vamos a encontrar hacia la parte superior la desembocadura de la vena cava superior, hacia la parte inferior la desembocadura de la vena cava inferior con su válvula, la válvula de Eustaquio, y la desembocadura del seno venoso coronario con su válvula, la válvula de Tevesio. En la pared posterior vamos a encontrar lo que es la cresta terminal o marginal, un rezago del tubérculo intravenoso del lower, y uniendo los márgenes de las venas cavas hacia la parte superior se va a encontrar lo que es la ubicación del nodo sinusal. En la pared anterior tenemos el orificio aurículo-ventricular derecho con su anillo fibroso y la válvula tricúspide con sus 3 valvas. En la pared lateral vamos a observar la oréjula derecha, los músculos pectíneos. Hacia la parte medial tenemos lo que es el limbo de la fosa oval y también la banda del seno, que podemos verlo aquí, que va a contener al tendón de Todaro. Aquí es importante resaltar la presencia de un triángulo, el triángulo de Koch, el cual va a estar formado por la banda del seno, la válvula de Tevesio y la válvula septal de la tricúspide, en la cual se va a localizar el nodo aurículo-ventricular. En cuanto a la aurícula izquierda, en esta también se describen 6 paredes. Hacia la parte lateral vamos a ver lo que es la orejuela izquierda,
hacia la parte medial el septo interatrial. También tiene pared superior e inferior. En la pared posterior van a desembocar las 4 venas pulmonares. Y en la pared anterior vemos el orificio auriculoventricular con su anillo fibroso y la válvula auriculoventricular izquierda o mitral. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho al corte axial se va a observar que va a tener una forma semilunar o triangular. El septum interventricular es convexo y el grosor de sus paredes va a ir de 3 a 5 milímetros. Este ventrículo es el que va a dar origen al tronco pulmonar. Y bueno, en este se van a observar dos regiones. Una cámara arterial de paredes lisas, denominada también como cono arterioso o infundíbulo pulmonar, y una cámara ventricular de paredes rugosas con columnas carnosas de primer, segundo y tercer orden. En las columnas carnosas de primer orden, llamados músculos papilares, van a ser tres: uno anterior, uno posterior y uno medialoceftal o el de Luschka. En las columnas carnosas de segundo orden, una que adquiere importancia es la de aquí, que es la banda moderadora o fascículo arqueado, importante porque va a contener la rama derecha de las de His, y así también va a presentar lo que son cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. En cuanto al ventrículo izquierdo, al corte axial se va a observar que tiene una forma circular y el grosor de sus paredes van de 10 a 15 milímetros. Este va a dar origen además a la arteria aorta y también presenta lo que son columnas carnosas de primer, segundo y tercer orden, pero sus columnas carnosas de primer orden o músculos papilares solo van a ser dos, uno anterolateral y uno posteromedial. Así también presenta cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden. Las válvulas. Están constituidas por lo que son valvas que se van a insertar por un borde a su respectivo anillo fibroso, y en este caso van a ser 4. Tenemos dos válvulas auriculoventriculares, la derecha o tricuspidea, que va a tener 3 valvas, una anterior, una posterior y una medialoceftal, y la válvula auriculoventricular izquierda o mitral, que va a poseer 2 valvas, una anteromedial y una posterolateral. Además también tenemos lo que son las válvulas sigmoideas o semilunares, que van a ser 2. La válvula sigmoidea pulmonar, que posee 3 valvas, 2 posteriores y una anterior, lo pueden recordar con la P de pulmonar posterior, 2 posteriores, y las válvulas sigmoideas aórticas, que van a poseer 2 valvas anteriores, una derecha y una izquierda, y una valva posterior. Y bueno, la función de las válvulas, en este caso la mitral y la tricuspidia, básicamente es asegurar el flujo neto sanguíneo desde la aurícula hacia el ventrículo, evitando el retroceso de la sangre. Su inervación. El corazón va a poseer 2 sistemas de inervación, un sistema intrínseco cardionector, que van a ser miofibrillas especializadas en la generación y transmisión de los impulsos eléctricos, que van a mantener lo que es el automatismo cardíaco, iniciando la contracción, manteniendo la frecuencia, el ritmo y la fuerza de este. Y va a estar formado por lo que es el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His con su rama derecha, su rama izquierda y finalmente la red subendocárdica terminal o las fibras de Purkinje. Y también presenta lo que es el sistema extrínseco o plexo cardíaco, que son fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que aumentan o disminuyen respectivamente la frecuencia y la fuerza de las contracciones cardíacas. Y está conformado en la parte simpática por las ramas de los ganglios cervicales y las primeras torácicas de las cadenas simpáticas, y las fibras nerviosas parasimpáticas están dadas por las ramas cervicales de los nervios vagos. Ya para acabar, tenemos por último lo que es la irrigación del corazón. El corazón está irrigado por 2 arterias, las arterias coronarias, que se van a originar de la primera porción de la aorta, por medio de lo que son los ostium coronarios. Primero tenemos a lo que es la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, que es la que vemos aquí, es más larga y delgada que la arteria coronaria izquierda y va a recorrer el surco auriculoventricular derecho por su cara anterior y por la parte posterior. Esta va a dar ramas para el cono arterioso. También tiene una rama atrial que va a dar origen a la arteria del nodo sinusal en un 55 a 60% de los casos. También tiene ramas auriculares, ventriculares, una rama aguda o marginal derecha, que es la que vemos aquí. Y en el 80-85% de los casos va a dar la rama interventricular o descendente posterior, que es la que podemos ver aquí.
ya hacia la parte posterior del corazón, ¿no? Y finalmente una rama terminal. En cuanto a la arteria coronaria izquierda, esta va a ser más corta, pero más ancha que la arteria coronaria derecha. Se va a bifurcar tempranamente en lo que es la arteria interventricular o descendente anterior, que como su nombre lo dice va a seguir el surco interventricular anterior, y su otra rama es la circunfleja cardíaca. La rama interventricular o descendente anterior va a dar ramas para el cono arterioso o la arteria adiposa de Busens. También da ramas ventriculares derechas, ventriculares izquierdas, las ramas septales interventriculares anteriores y una rama para el ápex. La otra rama, que es la rama circunfleja cardíaca, que se va a dirigir hacia posterior, va a dar ramas obtusas o marginales izquierdas. En un 40-45% de los casos va a dar a la arteria del nodo sinusal y en menos porcentaje va a dar origen a la arteria interventricular descendente posterior. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es el drenaje venoso del corazón, que está dado básicamente por el seno venoso coronario, el cual está conformado por una dilatación de lo que es la vena interventricular anterior, que es la que vemos aquí, o la vena cardíaca mayor, y que va a recibir además a 4 venas. Una vena oblicua del atrio izquierdo, una O de Marshall, la vena posterior del ventrículo, la vena interventricular posterior y la vena marginal derecha o cardíaca menor, también llamada la vena de Galeno. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la histología del músculo cardíaco. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades. Primero, un tejido, ¿por qué está conformado? El tejido está conformado por células más una sustancia intercelular. Ahora vamos a hablar de un tejido muscular, que es un tejido altamente especializado. Y este se caracteriza porque tiene células que son especializadas en la contracción. Y estas se encargan de los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Ahora, las células en el tejido muscular cambian de nombre, pero en primer lugar, estas células también varían en la forma. Estas células son un poco más alargadas y se encuentran en abundancia, y se les denomina fibra muscular en el tejido muscular. Y ahora, la sustancia intercelular está conformada por un tejido conectivo que es escaso, pero que se encuentra vascularizado. Ahora, para el tejido muscular también tiene una clasificación, que la podemos ver acá. El tejido muscular se clasifica en tejido muscular liso y en tejido muscular estriado. Este tejido muscular estriado se puede dividir también en cardíaco y en esquelético. Las diferencias que existen entre el liso y el estriado es prácticamente en la forma. El liso tiene una forma usada y el estriado, como su nombre dice, tiene una forma de una estría, o si no, puede decirse también que tiene una forma cilíndrica. Como podemos ver acá tenemos una imagen de un tejido muscular cardíaco. Si se dan cuenta, la forma que esta presenta es una forma de cinta. Y una característica del tejido muscular cardíaco es que parece una ramificación. Y ahora, tenemos el tejido muscular esquelético. Este tejido muscular esquelético, al igual que el tejido muscular cardíaco, también tiene forma de cinta, pero si se dan cuenta no posee estos espacios intercelulares, están mayormente pegados, y que el tejido muscular esquelético es multinucleado, a excepción del tejido, no como en el tejido muscular cardíaco, que solo presenta algunos núcleos. Y el tejido muscular liso, que presenta forma ausada y presenta un núcleo por cada célula. Acá tenemos una microfotografía en donde se precisa el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. Ahora vamos a hablar sobre la relación con el tejido conectivo. Para esto tenemos al endomisio. ¿Y qué es el endomisio? El endomisio es aquel tejido conjuntivo que rodea a las células individuales, como se puede ver acá. Rodea a una fibra muscular. Ahora, después, por siguiente, tenemos el perimicio. El perimicio que se encarga de rodear
a varias células individuales, en lo cual se denomina todo un fascículo. Y ahora, por último, tenemos al epimicio. Este epimicio se encarga de rodear tanto los fascículos, tanto como las células individuales, y formando el músculo completo. Ahora, acá tenemos un gráfico en donde podemos ver, acá tenemos al músculo deltoides, en donde podemos acercarnos más y tenemos un fascículo muscular. Este fascículo muscular tiene como tejido conectivo al endomisio. Ahora, dentro del fascículo muscular está formado por fibras musculares, las cuales están rodeadas por perimicio. Estas fibras musculares están conformadas después por unas células individuales. Y esas células individuales que se denomina una miofibrilla. Y ahora dentro de la miofibrilla tenemos también lo más importante, que es el sarcómero. Este sarcómero es la unidad básica del músculo. Y ahora vamos a hablar sobre la estructura del músculo cardíaco. La estructura del músculo cardíaco es igual a la estructura del músculo esquelético, o sea, presenta esta misma conformación. Está dado por bandas, pero la diferencia es de que en el músculo cardíaco presenta abundantes mitocondrias, mayor cantidad de mitocondrias que en el tejido muscular esquelético, y mayormente el núcleo se encuentra al centro, como podemos ver acá. Y ahora, otra característica que destaca al músculo estriado cardíaco es la presencia de los discos intercalares. Y ahora, ¿qué son los discos intercalares? Los discos intercalares son un sitio de unión entre células musculares cardíacas, como podemos ver acá en la imagen. Y ahora, estos discos intercalares están formados por prácticamente tres componentes, que son la fascia adherens, la mácula adherens o desmosomas y las uniones de hendidura. Vamos a hablar en primer lugar sobre la fascia adherens, que se puede ver acá, en esta parte de este esquema. Ahora, para hablar sobre los discos intercalares tenemos que tener en cuenta que estos discos intercalares tienen un componente transversal y un componente lateral, en donde los cuales tanto la fascia adherens, la mácula adherens y las uniones de hendidura se encuentran presentes. Y ahora, hablando en primer lugar sobre la fascia adherens. Este es el principal constituyente del componente transversal de los discos intercalares. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de sostener a las células musculares cardíacas por sus extremos para formar fibras musculares, para formar una fibra muscular cardíaca. Si se dan cuenta, acá la fascia adherens que se puede ver acá, se podría decir que también se encuentra en esta parte de acá, uniendo. Y ahora, hablando sobre la mácula adherens. La mácula adherens une a las células musculares individuales entre sí, o sea, une una célula con otra, pero lateralmente. Esta se encarga de que las células no se separen debido a las tensiones que ocasionan la contracción del músculo. Y como ya dije antes, esta se encuentra en la parte lateral. Y ahora vamos a hablar sobre las uniones de hendidura. Las uniones de hendidura, estas son el principal componente estructural de los discos intercalares en la porción lateral. Proporcionan una continuidad iónica entre las células musculares cardíacas y así dejan macromoléculas de información. Y así dejan que las macromoléculas pasen de una célula a otra transmitiendo el impulso nervioso. Gracias, eso sería todo.